desde el mismo jardín del Edén, notamos esa presencia de Dios en un lugar santo como lo era. Y aunque después del pecado hubo cierto distanciamiento de lo que era ese plan original de Dios, encontramos que Dios sigue insistiendo en ese interés de Él estar presente entre sus hijos. Y por eso, según Éxodo 25, el versículo 8, Él presenta un plan a Moisés. Y dice ese pasaje bíblico: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Plan de Dios para estar en medio de su pueblo. Hágame un santuario, y ese santuario me va a permitir morar en medio de mi pueblo. El tiempo pasó, las circunstancias fueron cambiando por la naturaleza de lo que posteriormente venía. Ese medio de tener Dios un santuario en la tierra desaparece. No lo tenemos con nosotros hoy. Pero el mismo interés de Dios de seguir morando entre sus hijos se pone de manifiesto. Y ahora tenemos el interés de Dios no ahora en habitar en un templo como el santuario, sino en un templo mucho más especial, que es el cuerpo humano. Ser que Él había diseñado, había creado a su imagen y semejanza. Ese diseño que Dios hizo le permitió de que Él pudiera también habitar en ese ser. ¿Qué cosa nos preocupa hoy en día? Nos preocupa hoy en día de que el mismo Señor Jesús, desde los tiempos del pasado, manifiesta su inquietud de mantener no solamente la salud física, sino también la salud espiritual del ser humano. Es integral. Y por lo tanto, hay en Jesús el interés de que ese templo de el Espíritu pueda ser debidamente cuidado. Inclusive llega Él a decirle a sus discípulos en aquel entonces, en su ministerio terrenal: y así como en los días de Noé. Y comienza a mencionar el hecho de que como en los días de Noé, así se repetirá los tiempos finales en el mundo. Andaban comiendo, bebiendo, dándose en casamiento, hasta que llegó la tragedia del diluvio. Pero el Señor deja entrever de que ese comportamiento, ese estilo, esos hábitos volverían a repetirse. Y hoy estamos ahora en este tiempo como miembros de un pueblo de Dios, y como cuerpo que constituye la iglesia. Ese cuerpo de la iglesia está compuesto por miembros de la iglesia. Y el apóstol Pablo luce que en su ministerio se encontró con un tipo de problemática que yo no dudo que todavía sigue siendo parte de la problemática de los
cristianos de hoy y los mundanos de hoy. Según la primera carta que él le escribe a los Corintios, en el capítulo número 3, el verso 16 dice una pregunta. Y la pregunta que el apóstol le está haciendo a esos hermanos de Corintios, que de paso, si usted lee las dos cartas a los Corintios, usted se va a dar cuenta que la iglesia de Corintios nunca fue una iglesia fácil. Sería un tipo de iglesia que pudiera parecer, como lo hay en algún momento, de que le dice a alguien que es un ministro: tú quieres ir a esa iglesia, y posiblemente el ministro diga: no, yo no quiero estar en esa iglesia. Una iglesia con unos conflictos espirituales terribles, tanto que el apóstol Pablo llegó a decir, había algunas prácticas en la iglesia de Corintios que decía él que ni aún entre los mundanos sonaba cosas así, para que ustedes noten la gravedad que había allí. Y a esa iglesia el apóstol Pablo, en este versículo 16 de ese capítulo 3, hace una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Esa es la pregunta que le está haciendo a esos hermanos. ¿No se han dado cuenta de que el cuerpo suyo es un templo de Dios? ¿No se han dado cuenta de que el Espíritu de Dios mora en ese cuerpo, en ese templo? Yo pregunto, ¿y por qué el apóstol Pablo hace esa pregunta a los hermanos de Corintios? No lo saben. Ustedes no lo saben eso. Algo debía haber estado ocurriendo en las vidas de esos hermanos que había degenerado hasta tal punto que el apóstol tiene que hacer una intervención para decirle: hermanos, de por Dios, pero ustedes no se han dado cuenta qué es lo que son ustedes. ¿Sabe que a mí me da la impresión que en esa pregunta puede estar inclusive un tipo de señalamiento, de cuestionamiento a aquellos que son tan atrevidos? Porque lo hay. Y aún no lo digan de palabra, lo dicen de hecho. Cuando alguna vez uno encuentra gente que dice: este cuerpo es mío y yo hago con él lo que me da la gana. Yo no sé si usted ha dicho eso en algún momento o lo ha escuchado. Y cuando dicen ese tipo de expresión de que este cuerpo es mío y yo hago con él lo que me da la gana y no tiene que meterte en eso, lo que están diciendo es que están administrando ese cuerpo de una manera tal que están a la distancia de los principios de Dios y de su dirección. Y por eso entonces parece que el apóstol está diciendo: y ustedes no saben, no se han dado cuenta que ustedes son un templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y yo pregunto, ¿qué hábitos estaban teniendo esos hermanos de Corintio? ¿Qué costumbres estaban teniendo esos hermanos de Corintio? ¿Qué estilo de vida estaban llevando esos hermanos de Corintio? ¿Qué argumentos inclusive pudieran haber señalado esos hermanos de Corintio, que pudieran haber dicho: bueno, esto que yo hago, que me como o que me bebo o como me visto o como me arreglo, eso es cultural? Esa es nuestra cultura. Esa es la manera como aquí nosotros nos manejamos. Y si usted razona así, nos pudiéramos meter en serios problemas, porque alguien pudiera decir: bueno, es que aquí
la cultura es comernos un cerdo. Y como culturalmente aquí es aceptable y nadie se molesta por eso, entonces tengo licencia para comerme desde el hocico hasta el rabito. Porque culturalmente eso es lo que existe aquí. Y como lo que está de moda no incomoda, sepa usted que a Dios sí le incomoda. Y por eso entonces le hace esa pregunta el apóstol. Ustedes no se han dado cuenta de lo que son. Él no está diciéndole aquí a nadie: tú no te has dado cuenta lo chiquito que tú eres. Tú no te has dado cuenta lo prietico que tú eres. O no te has dado cuenta lo blanquito que tú eres, o lo mestizo que tú eres. Si eres alto, gordito o flaco. Él está diciendo: ¿no te has dado cuenta que tú eres el templo de Dios? Y si te tocó por el momento ser alto, nada, ese es el templo de Dios. Y no tiene por qué andar jorobado tratando de decir que yo soy más pequeño de lo que aparentemente soy. Eres el templo de Dios. Y si eres bajito, tampoco tienes por qué tener la preocupación de ponerte en unas cosas que son más altas para aparentar que yo soy más alto, porque aún tú eres el templo de Dios. Es donde el Espíritu mora. Y ahora entonces el apóstol señala eso con una pregunta. La sierva de Dios a la cual quiero aludir, aunque algunas veces ya hasta nos sentimos raros en algunos lugares, que parece ser que el Señor le puso como cuando está inhabilitado para algunos todavía, cuando precisamente el don profético se da para guiar a una iglesia, para orientar a una iglesia, incluyendo a gente que tenían hábitos y costumbres en ese entonces, que comerse un puerquito no era ningún tipo de problema, o que fumarse un tabaquito tampoco era un problema, porque inclusive hasta los médicos en la época hasta lo recomendaban como una terapia para ciertos trastornos respiratorios. Y en ese entonces aparece ese don profético para orientar a una iglesia que fácilmente se enfermaba por costumbres y hábitos, no solamente por lo que se comía, por lo que se bebía, y aún hasta por lo que se vestía o cómo se vestía. Y entonces Ellen White, en este libro Recibiréis Poder, en la página 44, note lo que dice: Dios habita en el santuario del hombre. No está diciendo nada nuevo la hermana White. ¿Qué es lo que está citando la hermana White ahí? Lo que ya el apóstol le está diciendo. Pero añade: el hombre no puede hacer de sí mismo un templo, a menos que se valga de la cooperación de Dios. El Señor tampoco puede hacer nada sin la voluntad humana. No se une con la del omnipotente. Así que ella está presentando el que tú seas un templo de Dios y del Espíritu es el resultado de una combinación, de un acto que Dios determina hacer en favor mío, y un acto donde yo coopero con Dios para que yo pueda ser un templo para Dios. Y ella entonces añade algo que no vaya nadie a confundir aquí con salvación por las obras, porque no tiene que ver con eso. Dice: todo el poder y la gloria pertenecen a Dios. Dios no puede hacer nada sin la cooperación del creyente. Eso es fácil entenderlo desde este punto de vista.
sobre la base del libre albedrío que Dios nos ha dado. Y como nos ha dado ese libre albedrío, Dios no puede hacer nada sin nuestra cooperación. Aquí donde hay tantos profesionales de la salud, ustedes saben lo que implica eso. ¿Qué puede hacer un médico muchas veces en favor de un paciente si el paciente no coopera, no colabora? Yo tuve un día que darle, mientras hacía mi servicio de pasantía en una de esas montañas de Santiago, en Diego de Ocampo, en un lugar que se llama Ranchito de Piché, a un hombre que me lo llevaban prácticamente toda la semana, con un trastorno muy complicado de su tracto respiratorio. Y la primera vez que yo me encuentro con esa persona que lo lleva a familiares, con una terrible tos, ya con verle los dientes, ya yo me imaginaba, y el tufo que tenía, por dónde andaba el asunto. Usted fuma, sí, yo fumo. Y me dijo, lo primero que tenemos que tomar de medida es que usted tiene que no me siga fumando. Le indicábamos a un tipo de tratamiento, el hombre se iba y a la semana ahí volvía otra vez el tipo. Llegó un momento que fue tan repetitivo que yo tuve que tomar una determinación. Como decía el apóstol Pablo con cierto miembro necio, decía el apóstol, entréguenselo a Satanás. Sí, así tuvo que, en un momento del apóstol Pablo, entréguenselo a Satanás. Y yo le dije, mire mi hermano querido, yo no hago nada con seguir dándole a usted un tratamiento y dándole unas orientaciones que usted no quiere seguir. Me está consumiendo un medicamento que algunas veces se nos agota y otro lo necesita. Y usted sigue insistiendo en hacer lo que le estoy diciendo que no haga. Y saben ustedes que con Dios pasa eso. Por eso la hermana Juay dice, Dios no puede hacer nada sin la cooperación del creyente. No porque Dios le falte poder, sino porque Dios nos ha dado el libre albedrío de determinar si acepto o no acepto tal o cual cosa. Y entonces ahora implica que esa determinación de que el apóstol diga, preguntándole, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Después que le hace esa pregunta en el versículo 16, entonces el apóstol está tratando de decirle, mire, lo que le estoy preguntando implica una grave consecuencia, no solo para la supervivencia corporal, sino también para la supervivencia espiritual. ¿Por qué? El versículo 17 dice, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Yo no sé si a usted le llama la atención el hecho de que el apóstol hace aquí una declaración. Si alguno destruyera el templo de Dios, ¿con qué lo va a destruir? Que no sea con malos hábitos, con costumbres inapropiadas, con un estilo de vida equivocado. Pero me inquieta, pero al mismo tiempo me doy cuenta de que cuando él habla de que si destruye ese templo, dice él, Dios le destruirá a él. Pero yo digo, ven acá, ¿cómo es eso? ¿Cómo entendemos eso? Si yo destruí lo que tengo, si ya lo destruí, y entonces ¿qué es lo que va a destruir el Señor si ya está destruido? Noten la expresión del apóstol. La expresión es, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Pero ¿qué va a destruir, Señor, si ya yo mismo me encargué de derrumbarlo? Aquí tenemos entonces que entender de que la segunda destrucción de la cual habla el apóstol Pablo y que estaría en manos de Dios,
no es igual a la primera. La destrucción de ese templo incluiría trastornos, enfermedades que pudieran ser ocasionadas por un estilo de vida inapropiado. No se me vayan a confundir, porque hay trastorno de salud en lo cual no necesariamente una persona ha sido la que ha provocado, ¿ok? Pero esos trastornos en los cuales una persona lo ha provocado y que puede estar destruyendo su cuerpo, entonces el Señor está diciéndome que esa persona a la cual Él destruirá es un indicio, un significado de una vida que se pierde, de una vida que no va a poder salvar, porque se autodestruyó. Hay una experiencia que Elena White menciona de una persona que tenía el hábito de usar su cachimbito, y se le trató de insinuar que mire que de ese estilo, esos hábitos tiene que abandonarlo, y el tipo llegó a un momento que bueno, si tengo que dejar mi cachimbo, no voy para el cielo, no voy para el cielo. Pero hemos de entender que esa es una determinación libérrima que cada uno de nosotros tenemos. La sierva de Dios llega a decir: debemos conservar fielmente la propiedad del Señor. Propiedad del Señor. Porque cualquier exceso que cometamos con nuestras facultades acortará, atención, acortará el tiempo en que nuestra vida pueda ser usada para la gloria de Dios. Hay gente que vive acortando la vida con el estilo de vida que tiene. Por eso entonces el apóstol Pablo, entre sus recomendaciones a la iglesia de Corintio, llegó a decirle, capítulo 10 versículo 31, le dijo: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Sabe cómo le llama el apóstol en este sentido, diríamos, a ese versículo? Un todo incluido. Aunque especifica bebida, aunque especifica comida, pero dice entonces, y cualquiera otra, entonces ahí ya usted sabe lo que usted va a tener que poner toda, cualquier cosa que usted y yo hagamos. Porque algunas veces nosotros tenemos una situación que el Señor la entiende. Yo me digo, bueno, cuando el Señor dice, de Jehová es la tierra, ¿y qué me sigue diciendo? ¿Y lo que en él? Es como decirle, yo quiero hacer un énfasis tal que yo no quiero que nadie se haga el chivo loco. De Jehová es la tierra y su plenitud. Y si usted como que no, y lo que en él usted está habitando, entonces usted es de él. Y en esa dirección, entonces el apóstol está diciendo, si pues coméis, si pues bebéis, o hacer, incluya cualquier otra cosa, hágalo, practíquelo, de tal manera que Dios pueda ser glorificado. Un estilo de vida que Dios pueda ser glorificado. Y en esa dirección, como templo de Dios, llamo la atención a una parte que Elena White menciona en el libro Cada Día con Dios, en la página 185. Pónganmele atención, no voy a decirle más cita, con esta me es suficiente, porque es muy significativa. Se debe preservar la salud del cuerpo para que el alma también se mantenga sana. La condición del cuerpo afecta la del alma y viceversa. Pero aquí viene ahora la partecita
que yo medio disimuladamente, y como cuando uno está como pisando, porque uno llega a algunos lugares donde uno tiene como que pisar como muy, no vaya a ser que le pise un callo a alguien. Porque en la iglesia algunas veces aparecen gente que tienen callo muy grande y uno le cuesta ahí como medio. Entonces oigan esta declaración. Gracias, Señor, porque no fui yo que lo dije, ¿eh? Dice: la fiel adhesión, la fiel adhesión a los principios rectos referente a la alimentación, 1, la bebida, 2, y la indumentaria, 3, es un deber que Dios ha impuesto a los seres humanos. Un deber. Menciona 3 cosas ella. Menciona alimentación, bebida, cuando nacimos no trajimos nada al mundo. Yo me imagino un obstetra, un ginecólogo en la labor de parto. Espérate, cuídame la oreja, no se le vaya a ir el arito que viene ahí también. Viene allá arriba. Cuídame el cuello que viene a la cadera ahí junto con un muchachito. No. Usted vino y dentro del área que nos toca vivir, el Señor dijo: bueno, ahora desnudo le voy a poner túnicas de piel. El Señor decidió ponerle sus túnicas de piel. Pero antes de la túnica de piel, ¿qué tenía Adán y Eva? ¿Ah? No, antes de la túnica de piel, después del pecado, ¿qué tenían Adán y Eva? Ellos decidieron ir por la tienda del jardín y decir: me gusta ese trajecito que está ahí. Ay, Eva, qué bien te ves, parece un bikini lo que te pusiste. Me gusta ese. Y se lo engancharon. Llega el Señor y le dice: ¿qué cosa? Eso no es lo que va, ¿no? Se podrán sentir muy bien ustedes y a lo mejor, pero no eso es lo que va, ¿no? Vengan, lo voy a cubrir con túnicas de pieles, un indicio de mi justicia que te imputo, que te cubro con mi gracia, porque es un símbolo que viene hacia un futuro. Pero entonces ahora insisto, amados hermanos, ese templo del Señor, que la palabra de Dios me dice que fue comprado no con oro ni plata, fíjense el costo de ese templo, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Un costo incalculable. El Señor adquiere ese cuerpo, porque Dios está interesado no solamente en mi salvación espiritual, sino también en mi salvación corporal, porque inclusive la resurrección es una provisión de Dios para volver a ¿qué cosa? A levantar un cuerpo nuevo. El plan de Dios es salvarlo espiritual y físicamente. Eso está dentro del plan de Dios. Y por lo tanto, dentro de ese plan, nosotros debemos cuidar el responderle a Dios con ese plan que Él tiene para con nosotros. Y por eso el apóstol le preguntaba: ¿y ustedes no se dan cuenta qué es lo que ustedes son? De ahí entonces que este cuerpo tiene un lugar
muy especial. ¿Y saben cuál es el lugar muy especial que este cuerpo tiene? El cerebro que Dios puso aquí. Ese es un órgano que comanda todo el organismo, que dirige todo el organismo. Y Dios quiere tener la asistencia en un lugar, porque el Espíritu Santo que mora en ese cuerpo tiene su lugar donde mora. ¿Y saben dónde mora? No mora en una mano, mora aquí, en ese órgano que el Señor puso y que dirige todo el cuerpo. Cuando usted entra a una casa, salvo que no sea la de algún miserable que por su situación no puede mantener cierta cosa, usted se da cuenta que en una casa usted tiene la sala, que tiene la galería, que tiene el dormitorio, que tiene el baño, departamento. Pues el cuerpo nuestro tiene un lugar especial, y es el cerebro que Dios nos da, donde el Espíritu puede tomar la posesión en ese lugar. Por eso cuando el apóstol Juan decía de la palabra del Señor, y cuando Él venga, refiriéndose al Espíritu, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Dónde lo va a convencer? ¿Dónde lo va a persuadir? Aquí. Y por eso la hermana White dice: la mente controla al hombre entero. Todos nuestros actos, oigan eso, buenos o malos, tienen su origen en la mente. Todo. Y por lo tanto entonces tenemos que tener algún tipo de comportamiento, de hábitos que permitan que nosotros podamos tener un lugar donde el Espíritu Santo pueda morar. Los nervios del cerebro que relacionan con todo el organismo entre sí, es el único medio por el cual el cielo puede comunicarse con nosotros. Ese cerebro que es la capital. Entonces ha de ser cuidado con hábitos y costumbre apropiado para nuestro organismo. Amados hermanos, voy a hacer brevemente solamente este repasito. Si pues coméis o bebéis o hacer cualquier cosa, hagamos lo que Dios sea glorificado. ¿Cómo está comiendo usted? ¿Cómo está bebiendo usted? ¿Qué tipo de actividad está haciendo? Solamente para mencionar algunas inquietudes nuestras, brevemente. Hay hermanos que todavía están teniendo problemas con la clásica tacita de café. Si yo visito un hermano a su casa como pastor y veo una greca ya, como que eso es altamente sospechoso. Usted podrá decirme, bueno, que yo tengo un marido que tengo, bueno, pero no deja de ser sospechoso. Me inquieta también cuando todavía yo noto que hermanos nuestros, y atención los profesionales de la salud que hay aquí, ese es un campo especial donde ustedes como miembros de iglesia deben ayudar a trabajar, no solamente entre ustedes mismos, sino entre los hermanos de la iglesia. Como algunas veces me inquieta ver gaseosas, refrescos de esas botellas, tan común y tan normal para algunos, cuando sabemos que es un tipo de bebida que no es una bebida saludable para el organismo. Y veo algunas veces como tan tranquilamente algunos pues andan con sus litros. Por eso el apóstol por eso es que el apóstol Pablo tuvo que preguntar: ¿y ustedes no saben lo que son? Es por eso. Porque el apóstol Pablo también en su época parece que vio a alguno que andaba con su litro de Coca-Cola aquí enganchado. Pero ven acá, y tú no sabes lo que tú eres. ¿No te has dado cuenta de eso?
Entonces, revisemos hábitos y costumbres, porque de una manera u otra, hermanos, el Señor está esperando que nuestros cuerpos puedan estar debidamente, apropiadamente arreglados para que el Espíritu Santo pueda morar en nosotros. Oigan bien, en la Biblia usted no va a encontrar un manual ni un catálogo. Un manual ni un catálogo para que la modista o el sastre diga: oh, pero mira, a ese que va. Pero ¿sabe qué tiene la Biblia? La Biblia tiene recomendaciones. Y entre las recomendaciones, por ejemplo, dice asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perla, ni vestido costoso. En otras palabras, yo pudiera decirle a usted, mi querido hermano, la Biblia no tiene un catálogo de moda, pero sí habla de un comportamiento en la moda. La Biblia podría decirme a mí: mira, si tienes un escote, que ese escote sea decoroso y con pudor. Ustedes no notan muchas veces la actitud de una dama cuando tiene quizás un escote no muy, la tendencia cuando se va a bajar. ¿Cuál es la tendencia? ¿Qué le dice eso? Que está consciente de que hay una situación. Algunas que se sientan acá y al sentarse, ¿qué le está diciendo ese pleito? ¿Qué le está diciendo ese pleito? Y veo algunas con un tipo de vestuario que caminando por el tipo de material que tiene, como decía Mahatma Gandhi, que se inventó la mujer la seda para estar desnuda vestida, caminando. No he visto eso. Porque a medida que van caminando se le va. Pues la Biblia tiene recomendaciones. Y las recomendaciones: pudor, modestia. Y la que tiene la pechuga grande, que alguna vez uno nota la provocación, aún tengan todos los botones, Hermano, le voy a terminar diciéndole esto. Dios no va a juzgar sus actos, porque nosotros desgraciadamente lo único que vemos son los actos, las acciones. Dios no va a juzgar los actos. Dios va a juzgar las motivaciones por las cuales usted hace esos actos, que Él es el único que lo conoce. Por lo tanto, la salvación está a nuestra disposición de parte de Dios. Y hoy les digo, mis amados hermanos, el cuerpo nuestro fue comprado con un precio grande y precioso, la sangre de Cristo Jesús. Y ese cuerpo suyo, Dios quiere que sea el templo de su Espíritu. ¿Es posible eso? Sí, es posible, porque el Señor dice: con la cooperación del ser humano, yo puedo hacer que yo todo lo pueda en Cristo Jesús. Que Dios me les bendiga y que el Espíritu more en cada uno de ustedes.